La fase de grupos de la Leagues Cup llegó a su final y 7 equipos mexicanos se quedaron eliminados en esta fase y por eso es que vengo a repasar lo que fue la fecha 3 de esa fase de grupos y también lo que se viene ya con la ronda de eliminación directa. Bueno, aunque en realidad todavía falta un partido por disputarse de la última fecha de la fase de grupos, el tema es que es entre dos equipos de la MLS, New England Revolution y también Nashville. Entonces ya los equipos mexicanos finalizaron su participación en la fase de grupos y el que comparte grupo con estos dos equipos también ya definió su clasificación, entonces no afecta tanto y por eso es que ya quería venir a hacer este video. Como les decía, 7 equipos de la Liga MX están ya eliminados del torneo de 17 que participaron desde esa ronda, porque recordemos, son 18 en total. El Club América estaba sembrado directamente en los 16avos de final y por ende 17 participaban en la fase de grupos, 10 consiguieron la clasificación y 7 se quedaron por fuera. En respuesta a esta pregunta que se estuvo haciendo mucho y esta incertidumbre si los equipos mexicanos estaban tomando en serio el torneo, si iban a hacer un boicot o cómo estaba todo ese asunto, y bueno, no tanto, porque si vemos los números de comparación entre lo que sucedió en 2023 y lo que sucedió en este 2024, no hay tanta diferencia. Por ejemplo, podemos ver los números porque en 2023 fueron 6 los equipos de la Liga MX que cayeron en la fase de grupos y ahora únicamente fue uno más, 7. En 2023, eso sí, 7 equipos mexicanos fueron líderes de sus grupos y ahora solamente 4, mientras que en 2023 fueron 4 los que quedaron en el segundo lugar, que aún así consiguieron la clasificación, y en el segundo lugar de este 2024 quedaron 6 conjuntos mexicanos. Pero como les decía, bastante parecidos los números, así que no parece que haya sido exactamente un boicot. Sí es cierto que la diferencia entre la cantidad de partidos ganados y perdidos entre los duelos de las dos ligas, sí parece que ahí es en donde la Liga MX flaqueó un poco, al menos en esta edición. Ya lo habíamos repasado que en la primera fecha de 8 duelos, 7 los ganaron los conjuntos de la Major League Soccer y solamente 1 los conjuntos mexicanos. En la segunda ya se niveló un poco más, fueron 7 victorias para los conjuntos de la MLS y 4 para los de la Liga MX, de 11 en total, y en esta jornada 3 eran también 11 duelos entre las dos ligas y por primera vez México se llevó la mayor cantidad de victorias porque se quedó con 6 contra solamente 5 de la MLS para un total en toda la fase de grupos de 19 victorias para la Major League Soccer y 11 para la Liga MX. Esos fueron los números, pero como les decía, no fue tanto boicot, no fue tanto caos. Yo creo que hubiera sido preocupante si tal vez 10 equipos mexicanos se quedan por fuera de la fase de grupos o incluso ya 9 está por ahí, como en la mitad de la cantidad de equipos, pero yo creo que si tomamos como referencia que fueron solamente 7 y que en 2023 fueron 6, pues no es tanto el caos, no es tan alarmante en ese sentido. Tengo algunos otros datos, pero sí quiero primero repasar lo que sucedió en esta jornada. Entonces vamos de una vez con los resultados que aquí los pueden observar. Inició con ese Tigres 2, Inter Miami 1 que se disputó en el Energy Stadium. Recordemos que Tigres podía elegir una sede y por ende jugar como en casa, entre comillas, aunque fuera en territorio estadounidense. Luego hubo duelo mexicano entre Monterrey y Pumas, que finalizó 1-1 y Pumas se llevó la victoria por penales. Vancouver, que venció 3-1 a Tijuana. Luego Atlanta United, que quedó 0-0 frente a Santos Laguna y el conjunto mexicano se llevó la victoria por los penales. Orlando City y el Atlético San Luis igualaron 1-1 y por penales el conjunto de la Florida se llevó la victoria. Pachuca, que cayó 1-2 frente a Toronto. Philadelphia Union y Cruz Azul igualaron 1-1 y la Máquina se llevó la victoria en los penales. St. Louis City igualó también 1-1 frente a Juárez y también el conjunto mexicano se llevó la victoria desde los 11 pasos. Las Chivas de Guadalajara, que igualaron 2-2 frente al LA Galaxy y el conjunto angelino se llevó la victoria en los penales. Seattle Sounders cayó 1-3 frente a Necaxa. El FC Cincinnati venció 4-2 a New York City. Houston Dynamo venció 3-0 a Real Salt Lake. El Club León, que cayó, pero bueno, empataron en los 90 minutos 1-1 frente al Colorado Rapids y luego cayó por penales. Y finalmente Toluca, que venció 2-1 al Sporting de Kansas City. Fue el último encuentro. Como les decía, está pendiente ese New England Revolution frente a Nashville para definir cuál es el equipo que queda eliminado.
y si el otro puede quedar como líder o si incluso el conjunto mexicano, que ya lo vamos a repasar, Mazatlán, se queda con el liderato o con el segundo lugar, pero como les decía, ya eso no afecta al menos en la clasificación y por eso es que ya no lo iba a repasar. Precisamente vemos aquí las tablas. El grupo este 1 con FC Cincinnati líder con 6 unidades, New York City 2 y Querétaro eliminado con 1. Pues fue uno de esos grupos en los que el conjunto mexicano no avanzó y avanzaron 2 de la MLS. En el grupo este 2 sucedió exactamente lo mismo. Orlando City primer lugar, Montreal segundo y Atlético San Luis eliminado en tercer lugar. En el grupo este 3, Tigres con 6 unidades se queda con el liderato, fue uno de los pocos equipos que se quedó con el liderato. Inter Miami segundo lugar y Puebla se quedó por fuera del camino. No pudieron conseguir la clasificación los dos mexicanos, pero al final pues en cuanto a promedio está bien. Grupo este 4 con Philadelphia Union como líder, Cruz Azul en segundo lugar con 3 puntos y Charlotte eliminado en el fondo. Grupo este 5, este es precisamente el que aún no se ha definido porque New England de momento está como líder, Mazatlán ya está clasificado, pero está a la espera de ver en qué posición clasifica, y Nashville, que está en el fondo, necesita la victoria frente a New England y con la diferencia de goles veremos por qué podría ser que con los 3 puntos le termine pasando a New England o que Mazatlán se quede como segundo y que New England venza a Nashville y por puntos se quede en primer lugar. Hay muchas combinaciones, el tema es que Mazatlán ya avanzó y uno de los dos conjuntos de la MLS quedará por fuera. Grupo este 6 con Toronto como líder, Pachuca que clasificó como segundo y New York Red Bulls se quedó en el último lugar. Grupo este 7 para el DC United como líder, Santos Laguna clasificó segundo y Atlanta United eliminado. Ya nos pasamos al oeste con Austin líder 6 puntos, Pumas que clasificó y dejó eliminado a Monterrey, los Rayados que no pudieron conseguir la clasificación y se quedan por fuera en la fase de grupos de esta Leagues Cup. En el grupo este 2, LA Galaxy líder, San José Earthquake segundo lugar y aquí las Chivas de Guadalajara se quedan por fuera. Además se repiten, es parte de los datos que ya se los voy a comentar, pero ojo que Chivas queda eliminado. Grupo este 3, Juárez que se quedó con el liderato, St. Louis City segundo lugar y Dallas se cayó en este grupo. En el oeste 4, Toluca consiguió el liderato, Sporting de Kansas City segundo lugar y Chicago Fire eliminado. En el grupo oeste 5, Portland Timbers es el líder, Colorado Rapids que consiguió la clasificación al final por la victoria en penales frente a León, que por ende queda fuera de la competencia. Grupo oeste 6, Necaxa consiguió el liderato, Seattle Sounders segundo lugar y Minnesota en tercero, aunque todos con 3 puntos. Aquí fue la diferencia de gol la que terminó definiendo la posición de cada uno de estos, por eso Necaxa es primero, Seattle segundo y Minnesota que está fuera de participación. El grupo oeste 7 con Vancouver a la cabeza, LAFC segundo y aquí el conjunto mexicano que fue Tijuana cayó eliminado, mientras que ya finalmente en el grupo oeste 8 Houston Dynamo clasificó junto con Atlas y Real Salt Lake que cayó eliminado. Aquí lo mismo, el tema fue la diferencia de goles, por eso pueden ver a Houston líder, Atlas segundo y Real Salt Lake en el tercer lugar. ¿Cuáles son los datos que les estaba comentando antes? Bueno, quienes repiten como equipos eliminados de 2023 y también de 2024. Bueno, son 4 conjuntos de los mexicanos, por supuesto que estoy hablando. Puebla es uno de ellos, las Chivas de Guadalajara son otros, como les comentaba antes, Tijuana es el tercero y el Atlético San Luis. Son los 4 conjuntos de la Liga MX que han caído en la fase de grupos de las 2 ediciones de la Leagues Cup. ¿Quiénes repitieron como líderes? Bueno, solamente 2. Tigres lo consiguió en 2023 y también en 2024, y lo mismo Toluca, que en las 2 ediciones se quedó con el liderato de su grupo, y solamente un equipo repitió clasificando como segundo lugar y fue Cruz Azul. Fue el único conjunto que tanto en 2023 como en 2024 clasificó en el segundo lugar, y esos serán parte de los datos que me parece interesante ir viendo el rendimiento que tienen específicos equipos en esta Leagues Cup, mientras que a otros les ha ido relativamente bien, pero si hablamos de repetir posiciones, estos fueron los conjuntos. Y ahora pues ya se forma por supuesto el cuadro del torneo, que aquí lo pueden observar. Hace falta que se definan un par de cosas porque, como les decía, pues hay que ver si clasifica New England o si clasifica Nashville, y además en qué posición, si Mazatlán clasifica primero o segundo y si ese otro equipo es primero o segundo lugar. Pero por lo demás ya todo está definido, ahí lo pueden ver a la izquierda. Duelo mexicano entre América y Atlas, St. Louis y Portland, duelo de la MLS, Toluca-Houston, uno de esos duelos entre las 2 ligas, Colorado-Juárez, otro de los duelos entre las 2 ligas, LA Galaxy Seattle, duelo de MLS,
Pumas Vancouver, otro duelo entre las dos ligas, un mexicano y un canadiense. Necaxa San José, también tenemos otro de los duelos. LAFC y Austin MLS, por la derecha el FC Cincinnati frente a Santos Laguna, Montreal frente a Philadelphia, DC United, que aquí está esperando ya sea a Mazatlán, a Nashville o a New England Revolution, pero en alguno de los puntos habrá también un duelo con el otro que está esperando entre Liga MX y MLS, ya los voy a comentar. Cruz Azul Orlando, también tenemos duelos entre las dos ligas. Tigres Pachuca, duelo de Liga MX. New York City, como les estaba comentando, aquí es el otro que hace falta, ya sea New England, Nashville o Mazatlán, pero pues Mazatlán tiene que caer en alguno de los dos, así que será o frente a DC United o frente a New York City, y por ende habrá otro duelo entre las dos ligas. Toronto, Miami, que se van a enfrentar, y también el Sporting de Kansas City y Columbus Crew, que ya estaba sembrado y que entra en competencia junto con el América, que no tuvieron que pasar por la fase de grupos. Así que serán un total de 8 duelos de estas ligas. Hemos tenido bastantes, como les decía, 7 en la jornada 1, 11 en la jornada 2, 11 en la jornada 3, y ahora al menos en los 16avos de final tendremos 8 de esos duelos para seguir midiendo el nivel entre las dos ligas y también ver qué tan en serio se están tomando los conjuntos mexicanos, si logran avanzar hasta los octavos, ver si algunos se cuelan los cuartos, también en las semifinales, y si alguno pelea por el título de esta Leagues Cup, o al menos se meten en el podio varios de los conjuntos mexicanos. Pero ya que también está el cuadro, les voy a leer muy rápido las fechas de estos partidos. Como decía, está pendiente New England Nashville, que será el día de hoy que salga este video a las 5:30 de la tarde, pero ya el día de mañana, miércoles, arrancan con 2 partidos de los 16avos, LAFC contra Austin y Vancouver contra Pumas. Serán los 2 encuentros, ambos a las 8:30 de la noche, y a partir de aquí no están definidos los horarios, pero sí los días, porque el jueves 8 de agosto tendremos muchos partidos. Bueno, no, mentira, son 5 nada más, y todos los demás son ya el viernes. Pero el jueves tendremos Inter Miami, Toronto, Seattle Sounders, LA Galaxy, New York City frente al rival que le termine cayendo, San Jose Earthquakes frente a Necaxa y Tigres contra Pachuca. Serán los duelos de este jueves, mientras que el viernes 9 de agosto será todos los restantes: Columbus Crew frente a Sporting de Kansas City, América contra Atlas, FC Cincinnati contra Santos Laguna, DC United contra el rival que le termine cayendo, Juárez Colorado, Orlando Cruz Azul, Philadelphia Union Montreal, St. Louis City Portland Timbers y finalmente Toluca frente a Houston Dynamo. Serán los duelos que se presenten en estos 16avos de final, para ya empezar a conocer un poco más definido quiénes son los equipos que van a luchar por el título, porque en este momento pues son todavía 32 con vida. Ya con 16 al menos podemos ir viendo quiénes estuvieron mejor en la fase de grupos, quiénes tuvieron menos problemas en la primera ronda de eliminación directa, y así ir viendo más claramente los conjuntos que parecen más sólidos para pelear por el podio de esta Leagues Cup, que recordemos, primero, segundo y tercer lugar clasifican de forma directa y ya automática para la Conca Champions 2025. En caso de que consigan ya la clasificación por sus ligas, pues lo que hacen es darle más cupos a sus respectivas ligas. Si son conjuntos mexicanos, más cupos para la Liga MX. Si son conjuntos de la MLS, más cupos para la MLS directamente. Y así está el tema, así finalizó la fase de grupos. Yo creo que aunque sí se notó un nivel menor de la Liga MX, ya sea influenciado por la forma en la que se tomaron los partidos, porque quisieron probar a jóvenes, porque tal vez no fue la misma seriedad que algunos otros partidos de alta intensidad que se terminan dando durante la temporada. Aún así, yo creo que fue un nivel relativamente parejo, sí inclinado al lado de la MLS, pero lo que hemos comentado en todos estos días, si están jugando en casa, si no tienen que viajar tanto, si tienen muchas mejores condiciones que los conjuntos mexicanos en esta Leagues Cup, que ya también lo he dicho muchas veces, es injusta la forma en la que se juega, injusta por supuesto para los conjuntos mexicanos. Entonces, tomando eso en cuenta, por supuesto que tienen que haber más victorias de la MLS, y por eso al final yo creo que es normal lo que se termina dando y que el balance es normal dentro de lo que se pueda estar esperando en victorias de un lado y victorias del otro. Pero quiero conocer sus opiniones. ¿Qué opinan? Si creen que hay algunos que no se lo están tomando en serio y que aún así consiguieron la clasificación, otros incluso con el liderato, como es el caso de Tigres, de varios más. No sé,
¿Qué opinan? Los leo aquí abajo en los comentarios de este video. Por ahora dejen un like, compártanlo para que le llegue a bastante gente y suscríbanse al canal para seguir muy de cerca ya el desarrollo de la ronda de eliminación directa de esta Leagues Cup, que en los próximos días conoceremos a los clasificados para los octavos de final y que ya también el día de hoy arranca nuevamente la Copa Centroamericana, así que nos vemos un poco más tarde para comentar toda esa actualidad.